puso a hablar de un tema muy complejo. La paz no es poca cosa, es un anhelo que de alguna manera todos tenemos, pero que a veces se nos dificulta el camino por las circunstancias que nos tocan vivir. El mundo no es un lugar sencillo, el sufrimiento humano es una realidad. Si no son los conflictos personales, entonces son los sociales. Y si no son los sociales, entonces es la enfermedad que nos toca. Siempre es difícil la paz, pero hay un fundamento, ¿verdad? Tenemos que distinguir primero que la paz tiene varias aristas, que no es una sola cosa, pero sí es un estado del alma, a veces subjetivo. A veces estamos en medio de una tormenta, pero estamos en paz. Otras veces no estamos en paz a pesar de que todo parece estar bien. Eso se llama ansiedad, ¿no? Y es hoy uno de los males más grandes del siglo XXI. Está causando muchísimo dolor, muchísimo suicidio, muchísimas muertes. Se llama ansiedad y es un temor a acontecimientos futuros que aún no existen. Es muy subjetivo, es muy biológico el tema, pero es una realidad. Y ansiedad y paz no parecen ser compatibles hasta hoy, ¿verdad? Entonces hay una paz, existe, a veces es un ideal, pero las aristas que nos tocan como personas respecto a la paz son muy complejas. En primer lugar, la paz social. Hay estados de paz social. Paraguay gozó en algún momento de su historia, quizás más de 50 años, de una paz social muy, muy profunda, fundamentada en sus propias decisiones, en su propio carácter, ¿cierto? Recién cuando sostenía la bandera, caí en la cuenta de que el color blanco significa la paz en nuestra bandera, ¿no es cierto? Hay varias banderas que cargan en sí esos colores. Haciendo y si me ayudan ustedes por un recorrido rápido por los países, estoy recordando a Chile, a Puerto Rico, a Cuba, los tres colores, ¿no? A Francia, a Holanda, a Serbia, a Rusia, pero solo creo que son tres países los que tienen el blanco en el medio. Estoy pensando, ¿verdad? Y el blanco en el medio es muy interesante porque yo no sé si puede haber paz si no hay justicia. No creo, ¿no? No sé si puede haber paz si no hay libertad. Todavía estoy pensando cómo, pero no se me ocurre ninguna manera de que exista la paz sin esos dos ingredientes. Una de las cosas que tenemos que pensar profundamente, por cierto, creo que uno de los males de nuestro tiempo es que no se piensa profundamente. Estamos viviendo una superficialidad muy grave, quizá hasta con incidencia o con causas políticas. O sea, hay causas políticas que nos quieren mantener en la superficialidad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esferas como si fueran las capas de una cebolla, ¿no? Y sí hay una esfera política. La esfera política, la esfera económica es como se entrecruzan, ¿no? Como la velocidad, como espacio y tiempo, ¿no? Es una malla, política y economía. Pero por fuera de esa esfera hay una esfera ideológica o una esfera cultural, un superpoder que es realmente la cultura, y que desde la cultura es que aparecen las decisiones que afectan a la política, que afectan a la economía y a la educación. Entonces, en esa esfera ideológica no tenemos mucha claridad. Hay veces que nos peleamos acá, pero resulta que el conflicto está acá. O podría estar el conflicto incluso más allá, a nivel espiritual, pero no se quiere subir el pensamiento hacia ese nivel porque para mucha gente es un lugar incómodo, la gente como que no quiere pensar. Y ese es un error muy grave, porque lo filosófico nos toca a todos. Nosotros tenemos, aunque no conozcamos nada de filosofía, tenemos una composición
esa cosmovisión entra en conflicto a veces con el vecino, a veces con la suegra, a veces con el compañero de trabajo. Y en este momento la humanidad entera está sufriendo una transformación de su cosmovisión. Ese zeitgeist que hablaba, creo que puedo hablar de manera, pero no sé si zeitgeist es el espíritu del tiempo. Hegel hablaba de eso. O sea, ¿cuál es el pensamiento dominante? ¿No? El mainstream, le dicen en el mundo anglosajón. Y cada pueblo, cada nación, cada bloque, cada continente quizás tiene su pensamiento hegemónico. Antes era más fácil, ¿no? Porque las culturas estaban separadas geográficamente. Hoy las culturas están integradas. Entonces, a nuestro lado puede estar el japonés, perfectamente, pero su cosmovisión es distinta. A nuestro lado puede estar una persona con un pensamiento moderno y otra a nuestro otro lado un pensamiento postmoderno. Las cosmovisiones son distintas. Y eso genera conflicto, y el conflicto no es compatible con la paz. Esa es una de las fuentes del conflicto. Hay muchas otras. Y ese zeitgeist, ese espíritu del tiempo, nos caracteriza a cada uno de nosotros y es el motor para el desarrollo. A veces es el ancla del desarrollo. Por ejemplo, cada cultura tiene su zeitgeist, su tronco, su anhelo más grande. En el caso de Japón, ya que estamos, el zeitgeist es la responsabilidad. Esa es su característica más grande, no el respeto, la responsabilidad. Entonces, en el ejercicio de esa responsabilidad es que ellos toman sus decisiones. Por eso son puntuales. Por eso un gerente japonés de una empresa que no le va bien se agacha a 45 grados, pide perdón y renuncia. Cosa que es impensable en otras culturas, sobre todo la nuestra. En Corea es distinto, a pesar de que hay 50 kilómetros de cierto punto de separación. En China es distinto. En Alemania, ¿cuál es el zeitgeist? Es la eficiencia, ¿verdad? Ese es el anhelo más grande del alemán, ser eficiente. Por eso los ingenieros alemanes son tan eficientes, tan buenos, ¿cierto? No pasa lo mismo cruzando el Atlántico, donde el negocio es lo más importante, el business, ¿no es cierto? En Estados Unidos no es tanto la eficiencia, sino, en todo caso, si hay eficiencia es para hacer buenos negocios. En Francia, ¿cuál es el espíritu del tiempo? Es el arte, el buen vivir. Hasta la prosodia del francés, hasta ese canto del francés indica que es así. Entonces cada nación, a lo mejor en Italia es la tradición, depende si el sur o el norte es más el diseño, el sur es más la tradición. En Brasil, ¿cuál es el espíritu? El espíritu es la alegría, la fiesta, el baile, el estar contento. Y yo me pregunté muchos años cuál es nuestro espíritu, ¿verdad? Yo creo que nuestro espíritu es la libertad, es la independencia, es la soberanía, es ser autodeterminado. Ese fue el anhelo más grande de la colonia, ¿verdad? Porque cuando se forma nuestra cultura, una cultura integrada de varias culturas, sobre todo dos, siempre ese fue el anhelo, siempre. Desde la revolución de los comuneros se ve que el paraguayo lo que más anhela es la soberanía, la autodeterminación, para bien y para mal. Pero en el mundo donde vivimos hoy, donde hay esa tensión ideológica, donde se pierde la paz, en este punto tenemos que preguntarnos más seriamente cuál es el camino hacia esa paz. Yo creo que uno de los caminos es empezar a dialogar más profundamente, porque si nosotros no nos elevamos por encima del problema para ver el problema desde arriba, entonces nunca vamos a salir del problema. ¿Qué pasa si estamos viviendo en un cráter? ¿Cómo vamos a saber que aquí cayó un meteoro si no nos elevamos para ver desde una perspectiva más amplia? Pero, ojo, perspectiva más amplia no significa más que ser más multidisciplinario, significa
significa renunciar a cada uno de nuestros fundamentos, ¿no? Significa ser escuchadores activos, oidores activos de la opinión de los demás, a ver qué tienen que aportar. Si no, no vamos a poder vivir en democracia. La democracia es, como decía Alexis, es un problema a veces. A veces es una solución, pero a veces es un problema. Es un problema porque por sus propios vicios. La democracia valora la participación, pero no necesariamente valora la búsqueda de la verdad objetiva. Ese es un gran problema. Entonces, la paz en el mundo, un anhelo desde el principio de los tiempos, es un anhelo, se da, a veces una paz falsa, a veces una paz que parece paz, pero no es paz, ¿no? Corea del Norte, recién alguien me habló de Corea. Alguien fue embajador acá, exactamente Raúl, embajador en Corea. Corea del Norte es un lugar muy especial del mundo que nos enseña muchas cosas. Nos enseña mucho sobre la naturaleza humana. Nos enseña mucho sobre qué somos capaces de creer, nuestras vulnerabilidades como sociedades, hasta qué punto una persona puede instalar ideas que la gente honestamente cree, pero que son para visto desde otras culturas más absurdas. En Corea del Norte, por ejemplo, en el sistema educativo se enseña que su líder Kim Jong-un no se va al baño, no hace el número 1 ni el número 2, ellos no creen. Ellos creen que cuando Kim Jong-un nació apareció un arcoíris doble, que pasó de verano, que pasó de invierno a verano ese mismo día sin pasar por primavera, que escribió 3.000 libros que escribió 1.500 libros en 3 años. Eso es un ritmo de 3 libros por día. ¿Qué campo es Kim Jong-un? Ellos enseñan. Por cierto, hay solamente 27 cortes de pelo permitidos, ¿verdad? Si uno hace uno distinto, uno va a la casa. Entonces, todo eso es la gente. Hay una cosa. Pensar que me hizo una periodista coreana, me hizo un reportaje en un segundo. Y cuando terminó, yo le hice el reportaje a ella respecto a estas cosas. Y nos reímos mucho porque cuando me contó algo, yo me mostré muy interesado, me contó que en Corea del Norte curaban el enanismo. Yo soy medio payaso, entonces, ¿en serio? Sí, pero no creo que usted se quiera ir. ¿Y por qué? Porque en realidad, para ocultar la talla baja que produce la falta de alimentos, porque los coreanos del sur ahora son más altos que los del norte, unos 15 centímetros en promedio. Entonces inventaron de que ellos curaban el enanismo como una droga. En realidad los están matando, los que son de talla baja. Y me dijo, ¿quiere ir a la frontera? No, ni loco, el francotirador me dio por mí. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo se va a vivir en paz? En la mentira. Lo que nosotros tenemos que tratar de dilucidar es cuál es el origen de la paz. Esa es la pregunta más importante que nos podemos hacer a nivel social, a nivel individual. ¿Por qué es que algunas ONG se llaman Fundación Paz y Justicia? ¿Por qué no paz y galletita? Paz y chocolate. ¿Por qué paz y justicia? Hay una fundación en Paraguay, luego de Pico Bolaño, que se llama Mi Olvido, Mi Perdón. Me tocó trabajar con algunas de esas organizaciones y yo veía que llegué a una triste conclusión de que las víctimas de ese incendio están vivas. Son los que quedaron vivos porque tienen un problema emocional muy importante y eso no da paz. No da paz. Entonces la paz social, la paz individual, la paz familiar, la paz institucional son anhelos demasiado grandes. No, yo le digo, desde
la biología no es posible estar sano sin vivir en paz. El 86% de las enfermedades tienen un origen absolutamente emocional. Cuando nosotros estamos estresados, el cortisol está alto, la superficie de los glóbulos blancos está disminuida en su capacidad, y eso hace caer dramáticamente en la efectividad del sistema inmunitario, permitiendo el desarrollo de células tumorales, de un montón de otras enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos estar en paz? ¿Cómo podemos estar sanos sin estar en paz? Pues prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Entonces, primero creo que tenemos que pensar más profundamente. Segundo, tenemos que conocer nuestra naturaleza humana. Es absolutamente necesario que nos conozcamos más profundamente en todos los órdenes. Sobre todo reconocernos como seres biológicos que tienen una configuración, un diseño, entender cómo funciona, y luego ir a lo profundo de cuál es el origen de la paz. No podemos tener una paz de cementerio, como se decía hace unos años, donde, en verdad, era un conflicto controlado, pero no necesariamente la verdadera paz. No podemos estar en paz cuando, por razones de lo que nosotros consideramos que es justo, le damos al otro lo que merece. ¿Qué está pasando ahora a nivel internacional con el conflicto en Israel? ¿Qué está pasando? De que ambas cosmovisiones, ambos bloques se dan uno a otro lo que merecen. ¿Es verdad? Puede ser, ¿verdad? Eso es ojo por ojo, diente por diente, claro. Ahora, pero si nosotros no elevamos nuestro concepto de justicia hacia otro nivel, entonces vamos a vivir en una sociedad sin ojos y sin dientes. Esto no es tomar partido por un lado, esto es tratar de salir de este conflicto que ya lleva demasiado tiempo. Entonces, preguntémonos más profundamente, ¿cuál es el origen de la paz? A veces lo sencillo es lo profundo. Por ejemplo, lo que me pasó una vez a mí hace muchos años. Yo tengo 2 hijos. El más joven, que ahora tiene 25 años, Rafael, hace unos días me confesó algo y me dijo: ¿te acordás de eso que pasó cuando yo tenía 10 años? Que yo compré un jueguito con tu tarjeta de crédito. Sí, me acuerdo. ¿Qué había pasado? Que a las 2 de la mañana me despierta, me sacude así llorando. Básicamente era un moco que tenía un niño detrás. Tanto lloraba. Y me dice: papá, hice algo terrible, no puedo dormir porque te tengo que confesar lo que hice. ¿Y qué hiciste? Usé tu tarjeta y yo te prometo que yo vi $5, a veces era 500. No, mira, cómame. Vieja. Yo me levanto como un resorte, abro la computadora, empiezo a entrar donde él me dijo que era, empiezo a buscar, no encontraba, y le digo: Rafa, ¿pero dónde exactamente entraste? Rafa estaba durmiendo. Ese es el origen de la paz. Es sencillo. Hacer lo correcto. Ese es, al menos a nivel individual, me ha funcionado a mí. Cada vez que he estado turbado, estresado por algo, elegía el camino correcto y me venía la paz. Qué interesante. ¿No será que tenemos que darle a la gente no lo que merece, sino lo que necesita? Hay veces que cuando creemos que la justicia es dar al otro lo que se merece, perdemos de vista de que nuestros errores humanos
situaciones que nosotros a veces por estúpidos cometemos esos errores, no por malos. Ese es otro factor que hay que tener en cuenta. La maldad es un factor, pero la estupidez es un factor aún más dañino. Hay cientos de tratados sobre este tema, sobre la estupidez, hay leyes de la estupidez. Y todas coinciden en algo: la estupidez causa más daño que la maldad. Y no solo eso, el malo necesita del estúpido para triunfar. Así es como el mundo entra en conflicto, ¿no? Por el descuido de los seres, por no pensar, a veces por soberbia, a veces por perdido. Yo cuántas veces he sido un gran estúpido por perdido, por no darme cuenta, por no poner atención a ciertos detalles. Entonces, el camino de la paz, uno de los males de este mundo es que mucha gente interesada a veces, porque hay gente muy inteligente, ¿no? A nivel geopolítico, a nivel político, hay gente muy inteligente. Y a veces no nos damos cuenta de que esos planes nos están afectando a nosotros directamente. Intereses concretos, acciones concretas, herramientas políticas y geopolíticas al servicio de sus intereses que nos atraviesan a nosotros, hasta la manera de comer, hasta lo que consumimos, lo que pensamos. Nosotros vamos a ser un poco ilusos si pensamos que las guerras se han acabado. Las guerras nunca han cesado. En todo caso se han silenciado, pero no han acabado. Y esas guerras, estamos en conflicto, estamos en guerra. Hoy el campo de batalla no es una playa en Normandía, es un circuito cerebral en mi cabeza. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo consumo, es lo que yo entiendo. Ese es un territorio que, si queremos ser libres, si queremos estar en paz, vamos a tener que empezar a luchar a ese nivel. Tenemos una ventaja hablando de nuestra bandera, ¿no? Nosotros tanto amamos ese concepto que está presente en nuestra bandera, porque ¿para qué queremos ser soberanos? Esto no es soberanismo, esto es para ser libres. Ese es nuestro anhelo. Hay varios, se entrecruzan aquí muchos temas, y uno de ellos es nuestro concepto de la libertad. El mundo anglosajón tiene un concepto de libertad que no es el nuestro. El mundo anglosajón generalmente piensa en la libertad como la libertad económica. Yo tengo derecho a circular por tu río porque yo tengo derecho a comerciar, pero por tu río. Hay otro concepto de la libertad en términos de naciones, que es dejarnos nosotros que nosotros seamos lo que queremos ser. En eso nos parece mucho a Hungría. Hungría es así. Yo no te quiero invadir, pero déjame a mí ser lo que yo quiero ser. O Polonia, en este momento hay tensión ideológica con la Unión Europea. Y ese es nuestro concepto de la libertad. No es la libertad para comerciar, no es la libertad para hacer algo fuera de lo que es nuestra cosmovisión, sino más bien mantener nuestra propia identidad. Entonces eso está generando un gran conflicto, y hay dos mundos en un conflicto tremendo que la gente no es consciente. Y ese conflicto a nivel ideológico tiene implicancias políticas clarísimas hoy de Paraguay. En las últimas elecciones, por ejemplo, se vio ese conflicto. Eran dos visiones completamente distintas. Y no estoy hablando de una visión nacionalista y otra visión internacionalista. No, es más profundo que eso. Acá hay dos mundos, un mundo moderno. Ese mundo moderno, ojo con la palabra moderno. Ese mundo moderno es el mundo humanista, ¿no? Racionalista, muy influenciado por el cristianismo también.
cultura greco-romana, Occidente, les decía, ¿no? Ese mundo moderno, ¿cuáles son sus valores? La libertad, la justicia, la verdad, el bien, el futuro mejor, la esperanza, cosas que para nosotros son, pero hay un mundo postmoderno detrás, o sea, no detrás, en el que se enfrenta a él. ¿Y qué es lo que el mundo moderno plantea? Pues que no hay una verdad objetiva. En primer lugar, no hay realidad. Nosotros construimos la realidad, y en eso tienen razón, ¿eh? Cada uno de nosotros construye una realidad, pero eso no significa que no exista una realidad objetiva. No hay una verdad objetiva. Entonces, como no hay una verdad objetiva, entonces todo es relativo, es un relativismo moral. Suena bien, pero disuelve todo. Entonces, esa visión postmoderna, estamos hablando de una línea filosófica materialista, o sea, no existe trascendencia, no existe mundo espiritual, todo es material. Marx no era el primero en decir eso, pero su línea filosófica hoy fue pasando por el existencialismo, el estructuralismo, el posmodernismo, últimamente ya el transhumanismo, porque hay una línea material y su fundamento filosófico es el posmodernismo, donde todo se hace líquido, incluso tu opinión. Hoy opinar una cosa, mañana otra, total, si no hay una verdad objetiva, lo que importa es lo que sentís, no la verdad, porque si no hay verdad, tampoco hay ética, tampoco hay moral, tampoco hay necesidad de atarse a nada, ni siquiera a la identidad. ¿Se dan cuenta cómo son dos mundos? Yo no estoy haciendo juicio ahora, pero son dos mundos que se contraponen completamente. Entonces vemos la tensión en lo político, en lo económico, en lo educativo, pero no podemos a ese nivel explicar lo que está pasando. Y eso está pasando. Y eso genera y sigue generando conflicto y puede sacarnos rápidamente la paz social. ¿Qué está pasando en Argentina? Hay un conflicto político. Hay una tensión ideológica, claro que hay. No necesariamente a ese nivel postmoderno, pero está detrás. Entonces, hoy, en este mundo con tanta tecnología, por cierto, la tecnología es otro factor que irrumpe hoy y que no sabemos cómo administrar. Porque la tecnología es un superpoder en este momento. Es un superpoder, y todo esto también tenemos que entender que mucho de lo que nos saca la paz tiene que ver con la palabra poder. Lo que subyuga al corazón humano no es el dinero, es el poder. El poder y el dinero son dos caras de la misma moneda. Pero ese poder que tan adictivo es una mezcla de miel y morfina, ¿verdad? Dulce, adictivo. Millones de seres humanos están buscando el poder, pero con un sustento moral bastante frágil. Entonces, aquella propuesta de Maquiavelo de que el fin, nunca lo escribió así directamente, pero el fin justifica los medios, escribió Napoleón al terminar de leer El Príncipe. Dijo Napoleón, entonces el fin justifica los medios, porque eso era lo que sugería Maquiavelo al Príncipe. Entonces, ese tratado fundamental de la ciencia política, ahí nace la ciencia política moderna. Y si la ciencia política moderna se fundamenta sobre el principio de que el fin no importa, lo que importa al revés, que el fin es lo único que importa y no los medios, ¿cómo vamos a tener paz en la política? Entonces eso refuerza la propuesta esencial que les quiero plantear, que el único camino real a la paz es hacer lo correcto. Y eso cada uno de nosotros tiene que velar por eso, porque como decía Marcel Proust, si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Qué profundo, ¿verdad?
y no vernos como idiotas. Y la idea del idiota no es mía, es de Dostoyevsky, una de sus grandes obras, donde él planteaba a una persona tan buena, tan sincera, tan desprovisto de segundas agendas, que le tomaban por idiota. O sea, la sociedad lo tomaba por un idiota a aquel que era buena gente. Pero ¿quién es el idiota? ¿Esa persona que es buena o la sociedad? Lo que pasa es que, lamentable es decirlo, pero hay que reconocerlo, que la grandeza solo se ve a sí misma. Y que la falta de valores es una forma de ceguera, es una forma de discapacidad. Entonces no dejemos que la maldad juzgue a la bondad, porque eso es lo que pasa. O si lo quiere hacer, que lo haga, ¿verdad? Pero no dejemos que nos afecte eso. Aquí hay un solo camino. Yo de alguna manera lo descubrí, eso es algo un poco más íntimo de poder decir. Pero la función pública es un lugar altamente insalubre cuando uno entra ahí para hacer lo correcto. Yo me veía así como Benito, joven, hace 6 años, ahora miren lo viejo que me veo. Pero descubrí algo al salir. Mi aprendizaje más grande fue al salir, no al estar. Descubrí la mejor forma de poder. El poder dormir bien. Porque salí por el motivo correcto, por la verdad. Entonces, sigamos creyendo que hay una verdad objetiva. Porque si no lo hacen, toda la civilización cambia. No existe ley, no existe moral, no existe acuerdo social, ni siquiera podemos conversar. ¿De qué vamos a conversar si la verdad no existe? Sigamos creyendo de que si yo cambio, todo cambia. De que si yo hago lo correcto, yo voy a ser recompensado por una paz. Es una paz en medio de la tormenta, pero es paz verdadera, no es la paz falsa del cementerio. El hombre necesita un sentido, eso ya lo sabemos desde finales de la Segunda Guerra Mundial con Viktor Frankl, el único que sobrevive a la locura nazi de toda su familia, porque él encontró un sentido, hasta en el dolor, él encontró un sentido. Pero si no hay verdad, tampoco hay sentido. Mi conclusión es que para que esa bandera que está allá atrás nuestra sea una realidad, vamos a tener que aceptar quizás la propuesta de Tomás de Aquino, que era mirar a los trascendentales del ser, porque ahí es donde vamos a encontrar la paz. Él hablaba de 4 factores importantísimos: el bien, la verdad, la belleza, no física, sino la de las actitudes y los pensamientos, la belleza del corazón, y la unidad como ser superior. Ese ser superior está con nosotros desde antes de ser Homo sapiens. Hoy sabemos que hasta los Australopithecus enterraban a sus muertos. Entonces la idea materialista de nuestra existencia es una idea muy peligrosa como mínimo. Nunca se ha hecho en los últimos 100 millones de años. No sabemos a dónde nos conduce. Yo más o menos sé a dónde nos conduce. Pero hay un proceso de desdignificación del ser humano. De repente, y por motivos geopolíticos, resulta que el ser humano ya no es digno. Resulta que el ser humano es un conjunto de seres. Y eso es peligroso. Eso nos puede sacar la paz. Eso ya lo está haciendo. Prestemos atención a las ideas, seamos lo que tenemos que ser en este mundo y
por lo menos construyamos 1 metro cuadrado de paz alrededor. ¿Por qué? Sí se puede. ¿Cómo sé que se puede? Porque cuando hacemos y prestamos atención a esos trascendentales del ser, sobre todo a dos de ellos, el bien y la verdad. Si nosotros sacamos de nuestro sistema educativo el bien y la verdad, y lo único que asumimos es la inclusión y la diversidad, me parece muy bien la inclusión y la diversidad, pero los dos grandes objetivos de la educación deben ser el bien y la verdad. Si no salimos del sistema educativo como buenas personas, entonces ¿para qué entramos? Si no salimos de ahí amando la búsqueda de la verdad, ¿para qué vamos a leer un libro si no queremos saber la verdad? Entonces está todo terminado. Pero nosotros, dentro de nuestras decisiones personales, tenemos que recurrir a nuestro himno nacional. Ahí hay muchas respuestas. Parece una locura, pero este uruguayo nos describió a nosotros, y por pedido de su propio, quería regalarle a don Carlos Antonio López un himno. Y le dijo, escríbalo por ahora. Y lo hizo. ¿Y qué es lo que escribió? Escribió que nuestro brío nos da libertad. Porque hay que tener carácter para ser libre. Entonces no apostemos a la debilidad como un valor, sino a la fortaleza del ser lo correcto, porque hay que ser fuerte para hacer lo correcto. El débil es el que hace lo incorrecto. Mi colega Isaac Asimov decía, la violencia es el refugio de los incompetentes. Entonces, nuestro brío nos dio libertad. ¿Qué nos da la libertad? Hacer lo correcto. Y entonces, como fruto va a aparecer la paz. Como fruto va a aparecer la libertad. Como fruto va a aparecer la justicia. Pero solamente porque somos capaces de hacer el bien y perseguir la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.